Bienvenidos a un episodio más de este podcast. Mi nombre es Javier Ramos, soy conocido como León de Ventas y hoy vamos a sumergirnos en una conversación fascinante sobre las enseñanzas de un autor a día de hoy poco conocido y en su época muy conocido. Seguramente algunos de vosotros habéis escuchado hablar de las conferencias de Edimburgo. Sí, estoy hablando de Thomas Trubart. Pero hoy no estaré solo para hablar de de gran señor y este gran autor. Me acompaña Angélica Diego, quien nos va a contar su definición y cómo ve ella este autor. La primera pregunta que me gustaría hacerte, Angélica, es ¿cómo definirías la relación entre espíritu y materia, según Thomas Trubart? Bueno, pues fíjate, creo que hoy esto va a ser un podcast que va a ser un reto para ti, para mí, porque realmente Thomas Troward es una persona que podemos considerar un referente en ciencias mentales, pero creo que muchas veces, y es verdad que básicamente lo que tenemos de él son sus conferencias, lo que acabas de comentar ahora, y luego por suerte una discípula de él, que es en la que más conocemos nosotros, que es Genevieve Berren, que a partir de ella yo logré interpretarlo mejor, ¿no? Porque realmente hoy el tema del que trata esto de ¿no? Cuál es la relación entre espíritu y materia, lo más interesante de todo es que Thomas Troward lo que nos explica es que nos dice que tenemos que aprender a dar cualidad a los dos conceptos, ¿no? Y él dice, el espíritu tienes que darle la cualidad de vida, que vamos a corresponderlo con el pensamiento, y a la materia hay que darle la cualidad de forma. Es decir, en el fondo lo que nos está diciendo es que nos está hablando de la misma cosa, pero que están, digamos, en dos estados diferentes, pero con dos cualidades diferentes. Y de hecho, lo más interesante de todo es que él, lo que luego realmente su intención era a partir de aquí, luego podernos explicar cómo el pensamiento tiene tan poder en dar forma a la vida, ¿no? De cada uno, ¿no? Pero por eso él necesitaba o nos quería dar esta distinción, ¿no? Entre el espíritu, que lo vamos a relacionar con idea y pensamiento por un lado, y la materia con la forma, ¿no? Así que bueno, a partir de aquí se nos abren muchas cuestiones, creo, a partir de esta idea de Thomas Troward. Muchas Mm. cuestiones sobre cómo creamos nosotros nuestra vida. Es un autor muy difícil de leer porque este tipo de libros no lo entiendes a la primera. De hecho, tu gran mentora de la visualización, que fue su alumna, Mm. le costó descifrar los mensajes ocultos que le decía al principio, pero ha dicho algo clave, ¿no? El pensamiento puede afectar a la materia. Es Mm. decir, te hago una pregunta, ¿cómo afectan los pensamientos de la persona en su vida real? Claro, fíjate, lo interesante que es aquí, que nos demos cuenta que cuando estamos dando forma, es decir, la vida como la entendemos, ¿no? Vamos a hablar de la vida exterior, ¿no? Porque él en todo momento está hablando de que tenemos que entender siempre que hay un interior y un exterior, ¿no? El exterior son los asuntos en nuestra vida, son la vida que cada día, bueno, pues los acontecimientos que nos suceden, bueno, las cosas que vamos observando con nuestros sentidos. Claro, si solo te basas en que miras lo que sucede fuera, te estás perdiendo la causa de todo. Y él es cuando aquí dice, tienes que entender que todo lo que ves fuera tiene una causa interior. Y la causa interior tiene que ver con el pensamiento, con el poder de tu pensamiento. ¿Por qué? Y aquí es lo interesante, ¿no? Y lo vamos a poner con un ejemplo. Si, por ejemplo, ahora tú me dijeras a mí, oye, es que yo, uno de mis mayores deseos es, por ejemplo, comprarme una casa, ¿no? Sí. Una casa determinada, porque tenemos que ser muy claros. Nuestra mente necesita que seamos claros. Y es algo que él luego además enseña, no en estas conferencias, no en esta en concreto. En otra nos dice, tienes que dar una instrucción clara a tu mente consciente de lo que quieres. Imagínate que tú me dices a mí, yo quiero una casa concreta, ¿no? Según Thomas Troward, él te diría y te preguntaría, ok, ¿cuál es
lo que para ti relacionas con tener esta casa. Es decir, tu deseo es tener esta casa, es crear esa casa, es decir, tener un día esa casa físicamente en la que entras, pero él te diría, tienes que encontrar su correspondiente espiritual. Tienes que encontrar cuál es ese correspondiente que está totalmente relacionado con que tú tengas una casa. Y eso tiene que ver con una cualidad de vida. Recuerda que antes te he dicho que Thomas Troward decía que para diferenciar espíritu de materia teníamos que hacerlo a través de lo que los distinguía en cualidad. Y el espíritu, la cualidad que tiene es la vida. Por lo tanto, te diría a ti, si tú quieres tener una casa nueva, la pregunta que te hago es, ¿qué es lo que a ti te inspira o cuál es el sentimiento que tienes cuando piensas en esa casa nueva? ¿Qué es lo que esa casa nueva va a aportar a tu vida? El tener ese hogar. Y me podrías decir, pues va a ser mi nuevo refugio, ¿no? Me voy a sentir que voy a tener mi nuevo refugio, voy a tener mi protección. Y aquí es donde Thomas Troward dice, creas a partir de lo que relacionas con lo que quieres lograr en tu vida. O sea, cuando tú desees algo, no estés pensando solo en la forma de lo que quieres, sino piensa qué es lo que hay detrás. ¿Cuál es esa cualidad de la vida que quieres añadir a tu vida con tener una casa nueva o un coche nuevo o un trabajo nuevo? Tienes que encontrar siempre el prototipo espiritual de lo que hay detrás de las cosas, ¿no? Porque Thomas Troward, en lo que él básicamente era un genio, considero, era en que todo lo que decía lo decía con una profundidad tan increíble que realmente cuando lees su material, que son sus conferencias básicamente, hay que leérselo una y otra vez, pero con el corazón. Hay que realmente abrir la mente porque él va mucho a lo profundo, ¿no? Así que imagínate qué interesante, ¿no? Que a partir de ahora las personas se planteen, oye, pero lo que yo veo en el exterior, ¿con qué lo relaciono con una cualidad de mi vida? Con protección, seguridad, alegría, libertad. Siempre busca tu correspondiente espiritual, porque ahí es donde está la razón de por qué quieres crear eso. Ahí es donde está la relación entre lo que piensas que quieres desear y lo que al final das forma. Es decir, que el sentimiento es lo que provoca realmente que ese pensamiento, si lo convertimos en emoción, se convierte en materia. Bueno, es un poco más profundo, es el sentimiento, pero es algo más profundo, es el origen. ¿Qué es lo que a ti, por ejemplo, cuando yo pienso en mi casa, yo pienso en mi refugio? O sea, cuando yo pienso en mi casa, pienso que me siento protegida. Es curioso, acabas de dar en la clave de por qué las personas no manifestan, por qué no van al origen. No van al origen, exacto. Y es lo que Thomas Troward, en esta conferencia en concreto, cuando decía espíritu y materia, ¿cuál es la relación? Si tú deseas algo, no busques la forma de lo que deseas, sino busca qué es lo que realmente a ti te impulsa, fíjate, a ti te hace querer eso. Y lo que te hace querer eso al final, ¿qué es? Una Mm, necesidad de algo, o de sentirte protegido, de sentirte libre, de sentirte amado. ¿Te das cuenta? es Es que esto curioso, es, ¿eh? en el fondo, esto, Thomas Troward, realmente esto lo que nos descubre yo lo encuentro brutal. Y la pregunta es, ¿cómo las personas pueden empezar a aplicar esto en su vida? Porque, claro, aquí cuando se habla de manifestación, de leyes de atracción y todo este tipo de cuestiones, realmente Thomas Trugard da la clave en irte al origen de todo, ¿no? El origen. De hecho, aunque no venga a cuento de este podcast, una de las cuestiones que me da muchísimo coraje, porque se cree que Bob Proctor hablaba solamente de la ley de la atracción, y Bob Proctor era un gran estudioso muchísimo de los libros de Thomas Trugard Total, y total, entendió el origen de todo realmente, ¿no? Que es total. De este. hecho, ahora que me dices esto, me recuerdas que me acuerdo que con Bob Proctor, una de las cosas que estudiábamos era uno de una de las conferencias de Thomas Troward que tenía que ver con entrar en el espíritu de la cosa, de lo que deseas. Tienes que entrar, fíjate qué interesante, entra en el espíritu de lo que deseas. Si no, no lo vas a manifestar. Porque si no, te quedas solo en el ámbito de la materia. Y la materia no deja de ser
Fíjate lo que dice Thomas Troward. Tiene la cualidad de mortal Mm, y el espíritu tiene la cualidad de vital, de vida eterna. totalmente. Y algo todavía mucho más importante, ¿no? Que en todo caso en otras conferencias, creo que lo hablaremos en el próximo podcast, ¿no? Pero hay algo todavía mejor. Cuando Thomas Troward nos enseña la relación entre espíritu y pensamiento, él lo que nos quiere decir al final es que tú creas porque tienes la capacidad de conectar con esa parte espiritual de ti, que es la pura, que es tu esencia. Por lo tanto, si quieres manifestar algo nuevo en tu vida, vas a tener que ir hacia adentro, vas a tener que ir hacia esa parte de ti en la que está el origen de todo, no fuera. Fuera lo que hay es el efecto. El efecto. Las condiciones son efectos, pero son circunstancias, pero lo que realmente te va a permitir diseñar tu vida desde otra perspectiva es que entiendas esta relación entre espíritu y materia. Y entonces, la transformación empieza por el pensamiento. La transformación empieza por originar primero la idea. Yo creo que sí, y porque además es algo que él también explica, no en esta conferencia, en otra, ¿no? Que dice, oye, si observamos la vida que hay manifestada en nuestro planeta, en nuestro plano, fíjate que hay varias categorías de vida. Está la vida vegetal, la vida animal y la vida humana. Y todos manifiestan vida, pero en grados diferentes. Total. Y los que somos capaces de manifestar somos los humanos. ¿Por qué? Porque él nos explica que somos los que tenemos la capacidad de crear. Y creas con el pensamiento. Interesante todo esto. Es Pero interesante, porque además Thomas Troward, lo decíamos al principio, ¿no? Es un autor que, bueno, es un autor muy interesante, muy apasionante, pero hay que saber descifrarlo. Hay que realmente tener la mente muy abierta, con el equipaje mental correcto para entenderlo, y creo que en este caso nosotros podemos interpretarlo un poquito mejor porque hemos tenido la capacidad de estudiarlo a través de otros ojos, como fueron los de Genevieve, que fue su alumna y que sabes que yo particularmente es una de mis maestras, y luego porque a través de Bob también yo accedía a Thomas Troward, ¿no? Pero una persona que ahora se ponga a leer las conferencias de Edimburgo, a lo mejor al principio se puede quedar un poco impactado diciendo, Dios mío, ¿no? Porque realmente claro. es muy profundo. Este hombre, muy profundo. Bueno, ya que estamos hablando de Thomas Troward y del poder del pensamiento, si te parece bien, lo hacemos en un siguiente podcast. Venga, Así que muchas gracias. de nada.